En este video vamos a ver cómo es la medición del largo de herramienta. En este caso tenemos dos tipos de medición, la medición manual y la medición automática. La medición del X de herramienta se va a hacer a través del cilindrado, cuando estamos hablando de medición manual, y la medición del valor de Z con la medición de lo que se refiere al frenteado de un material que tengamos colocado en el torno. Como alternativa, como adicional, si es que el torno cuenta con eso, dado que si uno quiere contar con este elemento, evidentemente tiene que poder adquirirlo, tiene que poder comprarlo, está la posibilidad de trabajar con lo que es la medición automática a través de este dispositivo que se denomina Tool Setter. En la medición manual, porque nosotros decimos que necesitamos hacer un frenteado, porque con lo que nosotros estuvimos viendo respecto de las posiciones o de los puntos característicos, si nosotros podemos hacer en este caso un proceso de cilindrado, vamos a tener una medida que podemos conocer, que es este valor medido, ¿no? Un valor medido con un calibre. Si nosotros podemos hacer el proceso de frenteado, vamos a tener como referencia esta medida, ¿no? Este valor medido. Si conocemos el valor del diámetro de la pieza a través de la medición con un calibre, nosotros vamos a conocer esta posición del cero de torreta, porque como bien dijimos antes, eso me va a figurar en el display del control, en este valor de X, que justamente es este valor de pantalla, ¿no? La posición del cero de torreta respecto del cero de máquina está representado en este caso por este X de pantalla. Entonces, bueno, queda definido en definitiva este valor de XH como la diferencia entre el valor que figura en la pantalla menos el valor medido por el calibre, y en este caso dividido por 2, porque bueno, justamente el valor de pantalla me está informando un valor de diámetro total y el valor medio también me está informando un valor de diámetro, y el XH nosotros lo tenemos que cargar como un valor de longitud de la herramienta, no como un valor de diámetro. Entonces es necesario que lo dividamos por 2. Entonces, de esta forma, a través de una medición indirecta, porque lógicamente nosotros vamos a estar utilizando el encoder de la máquina herramienta y a su vez un calibre para poder medir el diámetro exterior, podemos determinar el valor del XH o X de herramienta. Nosotros en el laboratorio de control numérico de la Facultad de Lomas de Zamora contamos con un torno Fagor 8020, en el cual el procedimiento para poder realizar la medición de la máquina de herramientas es el siguiente, ¿no? En principio, como bien dijimos, tenemos que hacer un cilindrado para poder obtener este valor de X de herramienta. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar trabajando respecto del cero de máquina, ¿no? Recuerdan este punto característico. Nosotros tenemos que estar trabajando respecto del cero de máquina. Vamos a tener que poner a girar el husillo para poder hacer la operación de mecanizado, y eso lo vamos a hacer a través de modos de operación. Vamos a ir al modo manual, que se logra oprimiendo el botón 5, ¿no? Nosotros vamos a ir modos de operación, vamos a apretar la tecla 5 y vamos a ir a modo manual. Vamos a ingresar la velocidad, en este caso 800 RPM por ejemplo, y el sentido de giro, que en este caso es un sentido de giro horario, que se da con el parámetro auxiliar M3. Todos estos parámetros nosotros los vamos a ver en lo que tiene que ver con programación, así que no vamos a profundizar particularmente ahora, porque lo que nos interesa es el concepto de medición del largo de herramienta, no el concepto de codificación ISO para la programación. Así que esto después lo vamos a ver con profundidad en los videos de programación. Una vez que ingresamos esta codificación, la de giro y la de giro de la herramienta, vamos a dar inicio al ciclo, y de esta forma vamos a poder hacer que el husillo empiece a girar. Para llevar la torreta al punto de máquina se procede de a un eje por vez, empezando siempre por el eje X. Para no chocar, en este caso la contrapunta, vamos a empezar por el eje Z. Se pulsa X, Next y el inicio del ciclo, y luego se repite con el eje Z. De esta forma, lo que vamos a hacer es referenciar la máquina. Recuerden que este punto RM se correspondía, recuerdan, en el video anterior, con este procedimiento que nosotros habíamos hecho de referenciar, ¿no? Ir y llevar la máquina a el final de carrera. Nuevamente,
este procedimiento está hecho para un Fagor 8020. En este caso, por ejemplo, en este programa podemos ver que este control se corresponde, por ejemplo, a un control de Siemens, un sinumérico 812. Y después vamos a ver que el procedimiento es similar, pero simplemente lo que hacen los controles es que justamente las interfaces sean diferentes y que este proceso se aplique solamente a ese tipo de control. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de XH por cilindrado? Bueno, nuevamente, tenemos que tener en cuenta ¿qué cosa? Que no haya ningún largo de herramienta activo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros volvemos a esta parte de acá, que ya no haya un valor de XH cargado. Si hay un valor de XH cargado, tengo que borrarlo, tengo que sacarlo, tengo que estar seguro de que no hay ningún valor de largo de herramienta activo. O sea que no hay un valor de XH ya donde yo quiero medir. Y entonces, para anularlos, si es que los hay que ir a modos de operación. Nuevamente, modos de operación. Modo manual oprimiendo la tecla 5, que está acá. Y vamos a escribir T0, perdón, T.0 y luego la tecla de inicio. Una vez que nosotros hicimos eso, lo que hicimos fue referenciar la máquina y, en definitiva, estar tranquilos de que no hay ningún otro valor de cero cargado. No hemos hecho otra cosa. Entonces, vamos a fijar sobre el plato de la barra y la torreta en el alojamiento correspondiente la herramienta que se quiere medir. Y en este caso, esto es una herramienta romboidal. En este caso no se llega a ver bien, pero es una herramienta romboidal con la que vamos a estar trabajando. Seguidamente y nuevamente operando con el modo de operación 5, que es decir, el modo manual, vamos a hacer girar vamos a hacer girar la barra, vamos a cilindrar sacando un mínimo de material, que esto lo vamos a ver a ojo, ¿no? Vamos a ver que la herramienta tome contacto, que limpie a lo largo de todo el proceso de cilindrado, que no queden zonas en las que el material no haya podido barrer el material. Y lo que vamos a hacer después es medir con un calibre el diámetro resultante de barra. Con la máquina herramienta de la que disponemos nosotros, generalmente lo que se suele hacer es trabajar con barras de aluminio de diámetros de entre unos 20 a unos 25 milímetros. Es por eso que nosotros en esta explicación tenemos esta aclaración, ¿no? Claramente esto viene dado por el tipo de torno con el que cuenta la facultad. Entonces, lo que vamos a tener acá es que el valor de X de pantalla, nosotros lo que vamos a hacer es mecanizar. No vamos a retirar la herramienta, ni la vamos a hacer ir para atrás, ni nos vamos a retirar en el diámetro. Lo que vamos a hacer es, una vez que mecanizamos, anotar este valor, que es este valor de X de pantalla, que son 19.85 milímetros. Ya tenemos el valor de X de pantalla, que era uno de los que necesitábamos. Después lo que vamos a hacer es sacar la barra, perdón, no la vamos a sacar del torno, la vamos a dejar dentro del torno, y lo que vamos a hacer ahora sí, retirando la herramienta, deteniendo el giro del lucillo, es medir el diámetro de la barra. Una vez que lo midamos, vamos a tener diferentes medidas, lógicamente, porque en función del operador con el que esté trabajando y cómo nosotros colocamos el calibre, vamos a tener distintas medidas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que tomar siempre la medida menor, dado que con un calibre midiendo un diámetro exterior, el error que podemos cometer siempre es medir de más. Nunca vamos a poder medir de menos, salvo que hagamos muchísima fuerza a la hora de cerrar el calibre y lo deformemos. En el caso de que eso no suceda, siempre vamos a medir de más, con lo cual nos quedamos siempre con la medida más pequeña que hemos tomado en el diámetro exterior. Entonces, una vez que tenemos el valor de X de pantalla, que lo hemos sacado del display, y el valor medido del diámetro exterior de la pieza, contamos con los dos valores necesarios para poder medir el valor del X de herramienta, que recuerden que era el valor de pantalla menos el valor medido dividido 2, y en este caso el valor del X de herramienta termina siendo, en este caso, 85,675 milímetros. Si el valor medido por el calibre es mayor al real, el compensador de largo de la herramienta será menor que el largo real de la herramienta, y en consecuencia todas las medidas exteriores para todas las piezas torneadas serán inferiores a los programadas. ¿Qué significa esto? Si este valor que nosotros colocamos para la herramienta es mayor al real, vamos a plantearlo de la siguiente manera. El error que nosotros podemos cometer con la medición del diámetro
es medir un diámetro mayor. Si eso sucede, si nosotros en vez de medir este diámetro real, nosotros lo que hacemos es, vamos a verlo con otro puntero, ahí está. Vamos a medirlo con otro puntero. Acá está. En vez de medir este diámetro, medimos un diámetro que es mayor. Lo que va a pasar es que este valor de XH que nosotros coloquemos va a ser menor efectivamente al que realmente es. Con lo cual, lo que va a suceder es que cuando nosotros hagamos una operación, para el control numérico el filo va a estar en esta posición cuando realmente está más abajo. Lo cual significa que para la posición del X medido, el filo de la herramienta va a estar por debajo cuando nosotros estemos programando, lo cual significa que las piezas van a salir más pequeñas que lo que nosotros estemos programando, lo cual significa que esas piezas van a estar fuera de tolerancia, fuera de medida, y nosotros no vamos a poder hacer nada para poder compensar o recuperar esa pieza. Entonces, el error que podemos cometer es que este valor sea mayor al real y que por ende este valor en definitiva termine siendo menor que el real, lo cual nos va a terminar dando piezas de menor tamaño. ¿Qué pasa con el valor de Z? Bueno, el valor de Z es mucho más fácil de medir, en el sentido de que si nosotros podemos medir este largo de pieza una vez que hacemos una operación de frenteado y retiramos esta cantidad de material, el valor de ZH va a ser el valor del Z de pantalla menos el valor de Z medido. En este caso es una resta directa, nosotros lo tenemos de esta forma, con lo cual la medida es directa y vamos a tener de forma muy sencilla nuevamente el valor de ZH. La complejidad nuevamente radica en poder medir con buena precisión esta medida de largo de la pieza frenteada. Entonces, nuevamente modos de operación. Nuevamente modos de operación en modo 5. Vamos a hacer girar en forma manual a la barra. La vamos a frentear sacando la mínima cantidad posible. Sin retirar la herramienta vamos a anotar el valor de Z de pantalla. Y luego de medir con el calibre, que vamos a tener esta medida, lo que vamos a hacer al Z de pantalla es restarle esta medida y obtener nuevamente el Z de herramienta. De esa forma vamos a poder contar con los dos valores necesarios para poder definir el largo de la herramienta. Estos dos valores los vamos a cargar en una tabla, que la tabla de herramientas, que en otros controles se denomina Geometric Offset, es una tabla constituida por 32 renglones que pueden albergar principalmente pares de largo de herramienta XH, ZH. Todos los programadores lo que suelen hacer es asignarle al número de herramientas, digamos, a la herramienta que está en la posición 1 de la torreta, el compensador que está en la posición 1. En este caso particular, nuestro torno cuenta con una posición en la herramienta que es la herramienta 0, que eso no lo hemos visto en otros tornos y que bueno, es por eso que nosotros lo colocamos en la posición 10, pero siempre la herramienta 1 va con el compensador que está en la posición 1, la herramienta 2 con el compensador que está en la posición 2, para tratar de evitar al mínimo la posibilidad de confusiones a la hora de asociar una herramienta con su compensador o con su largo. Entonces, cargamos los valores en la tabla. ¿Cómo hacemos eso? En la pantalla de modo de operación vamos a ingresar al modo tabla de herramientas, que en este caso no es el 5 como estábamos haciendo antes, es el valor 8. Desplazamos el cursor con el agrupamiento de flechas hacia arriba y hacia abajo hasta la dirección deseada, ¿no? Flechas hacia arriba y flechas hacia abajo hasta la dirección deseada. Llamamos para ser editada con la tecla Recall y luego con las teclas de dirección me desplazo sucesivamente hasta X e ingresamos el valor de XH y luego hasta Z e ingresamos el valor de ZH. Una vez que terminamos, apretamos la tecla Enter, que es la tecla que nosotros tenemos aquí, y los valores van a quedar guardados en la memoria. En el siguiente video vamos a ver lo que es la preparación automática y el ejemplo en el programa SwanSoft.